Hola, buenos días. Bueno, pues el objetivo de esta rueda de prensa es hablar sobre la carta que se va a publicar en Science dentro de una hora. Entonces, en esta carta se resumen las conclusiones del taller sobre transmisión aérea del SARS-CoV-2 que se realizó en la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que es la organización más prestigiosa científica del mundo, ¿no? Entonces, las conclusiones que se resumen aquí es primero que la evidencia sobre la transmisión aérea del SARS-CoV-2 es abrumadora y que tenemos que confrontarla. Luego que los aerosoles se definen como partículas más pequeñas de 100 micras y las gotas mayores de 100 micras y que lo de las 5 micras es un error que ya hay que terminar de descartar. La tercera parte es que los aerosoles infectan muy bien cuando uno está en proximidad porque allí están mucho más concentrados, pero se pueden acumular en sitios más mal ventilados y entonces pueden llevar a casos de superpropagación. La cuarta cosa que dice es que cuando hay infección en proximidad cercana, esto sobre todo se debe a los aerosoles y no a las gotas. Lo de las gotas es un error por razones históricas, pero la infección en proximidad se debe a aerosoles. Y lo quinto, pues las medidas prácticas es que además de mantener las mascarillas y ponernoslas bien ajustadas, la distancia social y la higiene de manos, pues hay que mover actividades afuera, hay que ventilar y filtrar en interiores y hay que proteger a los trabajadores de alto riesgo. Bueno, pues esto es lo que dice la carta y puedo responder las preguntas que tengan. Voy diciendo según el orden. Rafa Ordóñez. Se tiene que... Sí, ¿se me oye ahora? Sí. Sí, hola. Yo lo que quería preguntarte es si esta carta, si esperáis que tenga algún efecto en la comunidad internacional. Hemos visto que algunos países se están moviendo en este sentido. Inglaterra creo que ha sido el último que un poco ha aceptado este tipo de vía de transmisión, y me pregunto si vosotros qué esperáis de qué eco pueda tener. Bueno, esperamos que tenga un eco suficiente, ¿no? O sea, si ustedes son periodistas científicos, saben lo difícil que es publicar cualquier cosa en Science. Yo he publicado cosas allí, pero ha sido siempre el fruto de un trabajo tremendo, ¿no? Y es lo mismo en esta situación, es el fruto de un gran trabajo, y el hecho de que Science lo acepta quiere decir que es una cosa que está aceptado por la comunidad científica, ¿no? ¿Cómo de deprisa esto puede hacer cambiar a algunos gobiernos o la OMS? Pues bueno, eso ya no lo sé, ¿no? Pero parece que poco a poco, pues sí, el Reino Unido, Alemania, Japón, diferentes países van aceptando. Incluso parece que la OMS pues está empezando a hacer algunos ruidos, como dicen por aquí, que de aceptar esto un poco más, pero bueno, hasta que la OMS diga lo que dice la carta, pues yo no les sé decir si esto va a tardar un día, una semana o 6 meses. Pero bueno, la ciencia está clara. Pilar, ¿tiene alguna pregunta? Se tiene que quitar el mute. Sí. Bueno, básicamente el hecho de que quede claro que la comunidad científica esto es lo que dice, ¿en qué medidas crees que se debería traducir? Sí. Bueno, pues las medidas que nos han dicho funcionan, ¿no? Se sabe que la distancia social funciona, las mascarillas funcionan y lavarse las manos funciona, ¿no? Porque hay una parte pequeña, pero una parte de la transmisión que va por las superficies, ¿no? La distancia funciona sobre todo porque protege contra la transmisión aérea, y las mascarillas funcionan también por la misma razón, ¿no? La primera cosa ya que cambia es que las mascarillas hay que ponérselas bien. Se ve mucha gente que lleva la mascarilla o por debajo de la nariz o así, pero con muchos huecos, que le cabrían muchos dedos por aquí. Entonces, eso es llevar la mascarilla como decoración, ¿sabes? O sea, una mascarilla tiene que llevarse de manera que no quede ningún hueco para que todo el aire que estamos respirando o exhalando pase por la tela, ¿no? Cuando el aire pase por la tela, una parte de los aerosoles, de las partículas, se quedan allí, ¿no? Hay algunas, dependiendo de la calidad de la mascarilla, algunas salen, pero todas las mascarillas sirven mejor que no llevar mascarilla, ¿no? Pero hay que ya ajustárselas bien, ¿no? Entonces, esto es ya una diferencia importante del mensaje, ¿no? Y luego las otras cosas ya son más específicas a la transmisión por el aire, por los aerosoles, ¿no? Pues hay que hacer todo lo que se pueda afuera. Esto se ve muy claro que afuera
hay muy pocos casos de superpropagación, casi todos son adentro, ¿no? Hay una base de datos con más de 1000 y la gran mayoría son todos adentro, en lugares interiores, y hay uno en China que sí se sabe que fue afuera, que estuvieron hablando 2 personas mucho tiempo, muy cerca, sin mascarillas y si se contagiaron, ¿no? Pero vamos, entonces hacer todo lo que se pueda afuera. La gente dice, bueno, es que afuera hace mucho frío en España, y digo, bueno, en Estados Unidos, en Nueva York y en Boston, en el invierno de 1910, que fue muy frío, para evitar la transmisión de una epidemia de tuberculosis, hicieron las clases afuera. Y no solo les fue bien, sino que les fue mejor. Lo que cuentan los profesores de la época es que les fue mejor de lo que fue adentro, ¿no? Entonces, hay que adaptarse, hay que cambiarse las pilas, pero esto se puede hacer en España en muchos sitios, al menos muchos días, ¿no? Y luego, pues, lo que se puede hacer afuera, afuera, lo que no se puede hacer afuera, entonces hay que convertir los interiores en afuera lo más posible, ¿no? Entonces, hay que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas lo que se pueda. Si hace buen tiempo, se abren de par en par. Si no hace buen tiempo, entonces, pues a lo mejor se abre lo que se pueda, ¿no? Y sobre todo, entonces, es importante tener un medidor de CO2, ¿no? Como este, que te dice cuánto aire exhalado hay en el ambiente, ¿no? Si esto dijera 400, quiere decir que es como afuera. Como dice 1100, porque estoy aquí respirando yo, pues esto quiere decir que hay una cierta cantidad de aire exhalado. Como es el mío, no me importa, pero si esto fuera una clase, sería peligroso porque mucho de ese aire es de otras personas y puede contener virus, ¿no? Entonces, esto también es importante y, o sea, estos aparatos de medir CO2, pues a lo mejor valen 100 o 200 euros, ¿no? Entonces, para una persona es mucho, pero para un colegio o una empresa eso no es mucho. Se pueden compartir. Lo tienes una hora en una clase, otra hora en otra clase, y así ves si estás ventilando lo suficiente, ¿no? Que también depende si es por las ventanas, pues depende de un día que hace mucho viento, pues se ventila mejor con la ventana igual de abierta, y un día que hace menos viento, pues a lo mejor hay que abrir un poco más, ¿no? Y esto te da información en tiempo real de lo que necesitas hacer, ¿no? Y luego, pues además, pues los días que no se puedan, o si no se puede ventilar, o si no se puede ventilar algunos días, o si hay mucha contaminación, o por la razón que sea, o si no hay ventanas en algún lugar, pues entonces hay que filtrar, ¿no? Y entonces se puede filtrar o con filtros EPA portátiles o con filtros con un ventilador, ¿no? Y estos funcionan muy bien, quitan el virus del aire, el virus se queda en el filtro. Nada más hay que mirar, pues, que sean del tamaño suficiente, ¿no? Tienen que poder filtrar el aire de una habitación por lo menos 2 veces por hora. Y lo que recomienda Harvard para las escuelas es 5 veces por hora, ¿no? Entonces esto, a lo mejor si compra uno pequeño, pues uno no es suficiente, hay que poner 2 o 3 o 4 o 5, ¿no? Si compra uno más grande, pues con uno sirve y hay que ponerlo en medio de la habitación para que, digamos, no queden zonas muertas y pueda filtrar todo el aire, ¿no? Y luego, pues lo mismo, hay que llevar las mascarillas y para disminuir la probabilidad de contagio de interiores, pues también pasar el menor tiempo posible en interiores y disminuir la concentración de gente, ¿no? Entonces, todas estas medidas, digamos, sí las han dicho, la OMS nos dice, sí, es que nosotros ya decimos eso, pero como no dicen por qué, nadie lo entiende. O sea, en España nos han llegado cientos de cartas y de tweets de profesores y de padres de diferentes colegios que el colegio les prohíbe abrir las ventanas o les prohíbe llevar un filtro EPA, aunque lo lleven ellos. A pesar de que el ministerio lo diga, a pesar de que la OMS lo dice, como el virus no está en el aire, como eso no se ha dicho, pues entonces esto se lo prohíben, ¿no? Entonces esto es un problema muy grave y esperemos que vaya cambiando muy deprisa porque los colegios son un sitio con un riesgo importante de contagio y habría que hacer lo posible por disminuirlo. Mer es la siguiente persona. Perdona, Sí. José Luis, un momentito. ¿Alguna de las cosas que están permitidas deberían prohibirse? Estoy pensando, por ejemplo, en comer en el interior de un restaurante. Pues a lo mejor sí. O sea, esto también, claro, ya depende de cuánta ventilación hay en ese restaurante. Si se pueden abrir las ventanas y la puerta y hay corriente, entonces se podría hacer. Mucho mejor afuera, claro, en una terraza con distancias, ¿no? Y con mascarillas en todo momento en el que no se esté comiendo, ¿no? Y también depende de cuántos casos hay. En un sitio donde hay muy pocos casos, pues a lo mejor uno puede ir con menos cuidado que en un sitio donde hay muchos casos, ¿no? Pero sí, cosas en interiores, en realidad, pues al final hay gente que dice, tenemos como un presupuesto de contactos, ¿no? O sea, porque cada contacto al final, aun con todos los cuidados que tengas, siempre hay una probabilidad de contagio. Entonces, ¿cómo queremos usar el presupuesto de contactos de la sociedad? ¿Lo podemos usar en las escuelas o lo podemos usar en los bares y los restaurantes? Nos contagiamos, entonces, para mí me parece, y lo que pensamos los expertos es que deberíamos priorizar las escuelas y cerrar otras cosas como los bares y los restaurantes hasta que bajen los casos.
O sea, en realidad lo que limita el que podamos abrir cosas como bares o restaurantes no son las medidas, es el virus, es el contagio. Y eso es lo que hay que luchar y hay que reducir. ¿Algo más, Pilar? No, no, nada más. Gracias. Entonces tenemos a Mer. ¿Hola? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Bueno, buenos días. Yo quería preguntarle sobre la situación en España, sobre su opinión de por qué estamos en este nivel de contagios y si usted cree que esto tiene que ver con la resistencia que tiene también Sanidad a admitir el papel de los aerosoles que ustedes están defendiendo. Bueno, esta tal vez es una pregunta más para un epidemiólogo, pero yo lo doy mi punto de vista, ¿no? O sea, cuando ya se habla de la transmisión del virus en una sociedad entera, pues esto tiene muchas facetas, ¿no? O sea, porque claro, si hay un confinamiento o si uno hace un buen rastreo y no deja que la gente contagiada esté en la sociedad, entonces da igual cómo se transmite, el virus no puede transmitirse, ¿no? Entonces hay cosas que no se han hecho bien, como a lo mejor, y esto me lo dicen contactos de la OMS, que España hizo el confinamiento muy bien y luego abrió demasiado deprisa, ¿no? Y esta es mi impresión también, que se dejó entrar a muchos turistas sin hacer suficientes pruebas, no se han hecho suficientes pruebas y suficiente rastreo, y esto ha permitido al virus incrementar y expandirse, ¿no? Pero luego, además, pues lo de la transmisión por el aire, por los aerosoles, pues también tiene un papel, ¿no? Porque la gente no sabe cómo protegerse. Al final, el virus está por ahí, pero si la gente no entra a espacios interiores, es mucho más difícil que se contagie. Si se pone la mascarilla bien o si cuando estamos en interiores estamos ventilando bien o estamos filtrando el aire, hacemos más difícil que se contagie, ¿no? Entonces, de cada uno que está contagiado, pues a lo mejor no se contagia nadie o se contagia uno en vez de contagiarse 8, ¿no? Entonces, lo del aire es parte de lo que pasa y la resistencia a la transmisión por el aire pues también es parte de por lo que estamos en esta situación, pero no es lo único, hay muchas cosas más, ¿no? ¿Algo más? Pues sí, me gustaría preguntarle también, ¿y por qué cree usted que se resiste tanto la OMS y nuestro país a admitir esto? Porque a mí me recuerda un poco el tema de las mascarillas, que al principio no había que llevarlas, se cambiaron de opinión demasiado tarde, según mi punto de vista. ¿Es un criterio económico o falta de evidencias? No sé. Bueno, mi impresión es que la razón principal es histórica. Hay una historia que la he explicado otras veces, pero la resumo. Y es que hay un prejuicio tremendo de que es muy difícil, la OMS y los médicos de enfermedades infecciosas, epidemiólogos, piensan que es casi imposible que una enfermedad se transmita por el aire, ¿no? Entonces, que para demostrar que se transmite por el aire nos piden un nivel de evidencia altísimo, ¿no? Que no se pide para las gotas y las superficies. Eso asumen que así se propaga y que no hacen falta evidencia, pero los aerosoles esto hay que demostrarlo con un nivel de evidencia altísimo. ¿Por qué es esto, no? Pues esto viene de 1910. Durante mucha de la historia de la humanidad se pensaba desde Hipócrates, desde los griegos, que las enfermedades se transmitían por el aire, ¿no? Y esto daba mucho miedo y había la teoría de las miasmas, de que venían las enfermedades por el aire. Y entonces, y de hecho, cuando Jon Snow demuestra que el cólera se transmite por el agua, esto es una sorpresa, porque todo el mundo pensaba que se transmitían las enfermedades por el aire, ¿no? Pero luego llega en 1910 Charles Chapin, que luego llegó a ser el presidente de la Asociación Americana de Salud Pública, un personaje, un investigador muy influyente, y entonces él resume la evidencia sobre el contagio de diferentes enfermedades desde que se habían descubierto los gérmenes por Pasteur en la década de 1860, ¿no? Entonces, Chapin resume, pues hay enfermedades que van por el agua, como el cólera, otras que van por el suelo, por la comida, y entonces llega a las enfermedades respiratorias y escribe un capítulo, ¿no? Y entonces él se da cuenta que hay mucha evidencia de que las enfermedades respiratorias se transmiten muy bien cuando la gente está cerca, ¿no? Si estás hablando cerca o si estás cerca de una persona, se transmiten más y si mantienes distancia, cada vez más distancia, cada vez hay menos transmisión, ¿no? Esta es la razón de que la distancia social nos dicen que es una cosa que hay que hacer y funciona. Esto es una observación empírica. Si uno aumenta la distancia, hay menos contagio de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, hasta aquí todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que Chapin tiene que decir por qué. Entonces correctamente dice que hay dos posibilidades, ¿no? Uno son las gotas, que las llama las gotas de spray, ¿no? Que uno está hablando y salen unas gotas, digamos, que le pueden dar a la otra persona en el ojo, en la nariz,
o en la boca y a partir de allí infectar, ¿no? Pero si ya estás muy lejos, esas gotas van a caer al suelo y ya no infectan, ¿no? Y esto se ha basado en unos experimentos del siglo XIX de Karl Fluge en Alemania, 1894 y 1896, donde él había puesto unos platos en el suelo y había visto que ahí se cultivaban las bacterias, pero que si ibas lejos ya no pasaba, ¿no? Entonces, él dice, Chapin atribuye la infección en proximidad cercana a estas gotas. Y a la vez dice que la transmisión por el aire es casi imposible, que como se puede explicar con las gotas, la transmisión por el aire es casi imposible. Y que si alguien dice que la transmisión es por el aire, tienen que demostrarlo con un nivel de evidencia altísimo porque esto es casi imposible, ¿no? Esto que le acabo de decir es lo que nos dice la OMS. Desde 1910 hasta aquí, lo mismo. Esto ha sido el paradigma de enfermedades infecciosas durante 110 años. Entonces, ¿qué ha pasado en el siglo XX? Que había investigadores que veían, no, esto es incorrecto. Pero solo se consiguieron demostrar algunas enfermedades que eran muy contagiosas. Pues en la década de 1950, William Wells y Richard Riley demuestran por fin que la tuberculosis se transmite por el aire. Después de 4 décadas que todo el mundo dice, no, es una enfermedad de gotículas y de fómites y de superficies, ¿no? Porque la tuberculosis se transmite mejor en proximidad cercana y esto quiere decir gotas, ¿no? Sin embargo, consiguen demostrar con unos experimentos espectaculares que no, es una enfermedad que se transmite por el aire y que además solo se transmite por aerosoles. Es la única manera de contagio, son los aerosoles de la tuberculosis, ¿no? A pesar, pero se estuvo diciendo durante muchas décadas que se transmitía por gotas, a pesar de que se observaba que había brotes en coros, en bares, en barcos, en escuelas, en lugares con poca ventilación. Esto les sonará algo, lo mismo que nos pasa ahora, ¿no? El sarampión, lo mismo. Hasta 1985 nos dicen que es una enfermedad, la OMS y todos, la CDC, que es una enfermedad de gotas y de fómites, porque se transmite mejor en proximidad cercana, a pesar de que había muchos brotes en escuelas, en sitios con poca ventilación, y esto no se entendía. En fin, en 1985 se acepta que se transmite por el aire. Y ahora, de hecho, es la enfermedad prototipo de transmisión por el aire, ¿no? El sarampión. Pero dense cuenta que durante un montón de décadas nos decían, como se transmite bien por proximidad cercana, esto quiere decir que es una enfermedad de gotas, ¿no? Basado en este paradigma de Chapin. ¿Qué nos dice la OMS del COVID-19? Se transmite muy bien por proximidad cercana. Esto quiere decir que es una enfermedad de gotas. Y aunque hay muchos brotes en coros, en bares, en barcos, en fábricas, en tal, esto no sabemos muy bien, pero es una enfermedad que se transmite sobre todo por gotas. Están cometiendo el mismo error por tercera vez. Y así es, y les cuesta mucho porque llevan 110 años en una cosa errónea y esto les cuesta salir de ahí, pero lo van a tener que aceptar. Luego, aparte, bueno, esto es la parte histórica, ¿no? Que es muy fuerte. Si no fuera por esto, se hubiera aceptado ya. Luego también hay cosas prácticas, ¿no? Que, claro, la disponibilidad de mascarillas o cosas así, a la OMS le importan mucho los países los llaman los países más pobres, países de ingresos bajos y medios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué medidas se pueden hacer allí? ¿Qué mascarillas pueden tener? Entonces, no quieren decir cosas que sean difíciles de hacer en todos los países, pero a pesar de todo, esto no ayuda, ¿no? Porque si al final en esos países no tienen mascarillas, pero si no les dices cómo no contagiarse, se contagian más y necesitan más mascarillas que no tienen, ¿no? Entonces, en fin, es como es. Y en cuanto a España, pues yo veo que la clase médica del Ministerio de Sanidad está muy metida todavía en el paradigma este de las gotas y los aerosoles le suenan a chino, ¿no? ¿Por qué? Porque los aerosoles, claro, durante 110 años has pensado que no contagian, ¿no? Que es casi imposible contagiarse. Si tú eres un médico de enfermedades infecciosas, hay muchas cosas importantes que estudiar. ¿Para qué vas a estudiar los aerosoles que no son importantes y no contagian? Y además son muy difíciles, muy complicados y tal. Entonces, no tienen ni idea y dicen unas cosas, unos errores tremendos, ¿no? Igual que dice la OMS. O sea, dicen lo de las 5 micras y dicen cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero lo dicen y lo piensan, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Algo más? No, muchas gracias. Nada. A ver, veo aquí Nacho Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí. Hola, ¿qué tal? Pues mira, es que estamos haciendo un artículo para appers.es acerca de, bueno, pues en el contexto actual, el tema de aerosoles y ventilación de estancias y demás. Entonces quería preguntarle, pues, bueno, algunas cuestiones sobre esto, ¿no? Sobre todo, bueno, la primera sería por qué es más importante ahora que nunca ventilar las estancias, ¿no? En la que estamos, a pesar de, bueno, de que llega el invierno y nos puede dar más pereza, ¿no? De ventilar.
Sí, bueno, pues hay que ventilar el interior porque allí se acumula el virus, ¿no? Si uno está compartiendo el aire de una habitación con personas que pueden estar infectadas, que no es las personas del núcleo de la burbuja familiar, pues entonces una persona que puede estar infectada está respirando partículas respiratorias. Siempre salen algunas al respirar, pero mucho más si la persona está hablando o sobre todo si está gritando o cantando, ¿no? Entonces, porque simplemente estos procesos generan más. Y estas partículas, estos aerosoles, flotan en el aire y se van a quedar allí, pues a lo mejor 1 hora o 2 horas, ¿no? Y entonces hay otra persona allí que está compartiendo el aire y las puede respirar e infectarse, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos la cantidad de virus que hay en el aire? Pues lo más fácil es ventilar. El aire que está dentro lo echamos afuera y traemos aire de fuera que no tiene virus, ¿no? Y esto hay que hacerlo, o sea, lo que no sirve es, decimos, vamos a abrir por 5 minutos cada hora. No, esto no es suficiente. La persona que está infectada está poniendo virus en el aire continuamente. Entonces hay que ventilar continuamente para no darle una oportunidad de que se acumule, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que ventilar? Pues claro, me dice la gente, es que si abro las ventanas de par en par hay una corriente tremenda y nos helamos y tal, y esto seguramente es demasiado, ¿no? O sea, si hay una corriente tremenda es casi demasiada ventilación. Entonces, como lo que decía antes, lo que hace falta es un medidor de CO2, y este es un ejemplo que tengo yo, que nos diga cuánto aire exhalado hay allí, ¿no? O sea, el CO2 hay 400 partes por millón afuera, y si hay más en un lugar interior, pues es porque estamos respirando los humanos, ¿no? Entonces, la diferencia entre 400 y lo que se ve aquí, que son 1047, pues hay 647 partes por millón que he respirado yo en mi casa, ¿no? Como solo soy yo, me da igual, ¿no? Si estoy solo yo con mi mujer y mi hijo, me da igual, pero si estoy dando clases, estoy en un sitio donde hay más gente con la que no vivo, entonces allí ya me preocupo, ¿no? Entonces, habría que abrir las ventanas, hacer otras cosas para reducir la concentración de CO2. Luego hay algunos detalles, pues si uno está cocinando con gas, pues eso también produce CO2, entonces hay que tener cuidado de no confundirse con esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo más importante, me parece. Pues hay que ventilar y luego, pues como decía antes, si ya no se puede ventilar por la razón que sea, porque hace demasiado frío, porque hay humo afuera, hay un incendio, o porque no hay ventanas, pues entonces hay que filtrar, ¿no? Entonces, porque filtrar al final toma el virus del aire, lo pone en el filtro y el virus se va, digamos, a morir, va a perder su infectividad y sale aire limpio afuera, ¿no? ¿Hay alguna hora mejor que otra para ventilar la casa o la estancia? La hora, por ejemplo. continuamente, hay que ventilar continuamente cuando se comparte el aire con personas. No es, o sea, ventilar, digamos, como mi madre, vamos a abrir la ventana 1 hora por la mañana. Hombre, esto está bien, digamos, para ventilar olores y para ventilar en general, que tiene otros beneficios, ¿no? Pero si uno está en una oficina o está en una escuela compartiendo el aire con otras personas, las horas que hay que ventilar es continuamente, la ventana abierta en todo momento, mientras la gente está compartiendo el aire. Luego ya cuando se van todos a casa, vamos a decir, se van todos a casa a las 5 de la tarde. Ahí ya se puede cerrar, porque cualquier virus que esté en el aire, para las 7 de la tarde ya se ha caído al suelo, ya no infecta, ¿no? Y para cuando vuelves a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, ya ahí no queda ningún virus del día anterior. El virus que es peligroso es el que van a respirar ese mismo día cuando están compartiendo el aire las diferentes personas que están allí. Y, por ejemplo, en una corriente, ya acabo de ir, que no quiero aquí acaparar, en una corriente, o sea, ¿es mejor cerrar o ir ventilando por cada habitación individualmente o que haya una corriente entre todas las estancias de la casa o de la oficina? Bueno, lo que hace falta es que se renueve el aire, ¿no? Entonces, ahí ya hay que ver en cada lugar qué opciones tienes, ¿no? Qué ventanas tienes, qué puertas tienes, qué se puede abrir, a dónde dan, qué viento hace. Un día con más viento hay que abrir menos porque el viento te ayuda, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer al final, pues, es que se note que el aire de dentro se está yendo afuera, ¿no? Pues si hay algún olor que ya no se huele, ¿no? Cuando se está ventilando. O una forma de verlo también es encender una cerilla y apagarla y ver lo que está haciendo el humo, ¿no? El humo es un aerosol, lo mismo que los aerosoles respiratorios y sigue el mismo camino, ¿no? Entonces, si uno coge una caja de cerillas y enciende unas cerillas y ve, pues bueno, si yo veo que tal como lo estoy haciendo, el humo se está ventilando. O a lo mejor no, tengo una habitación donde enciendo la cerilla y el humo se queda allí. Aunque estoy ventilando lo demás, pues en esta habitación no funciona. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación, ¿no? Y también, como decía, pues eso, un medidor de CO2 al final, o sea, lo de la cerilla pues se puede hacer, pero con esto te mide cada minuto, entonces uno está en unas habitaciones y puede ir midiendo aquí, allí y allí y encontrar
si hay algún sitio que está mal ventilado o quedarse tranquilo que está bien ventilado, ¿no? Genial, muchas gracias. Adolfo Cuicas, por favor. Se tiene que quitar el silenciador. Sí. Oh. Adolfo, no lo oigo, no sé si está hablando o si está ahí. Tiene que quitarse. Ah, no tiene micrófono. Pues entonces me puede escribir la pregunta por el chat. Ah, lo veo que lo dice allí. Buenas tardes de Lima, profesor. A pesar de la creciente evidencia, ni la OMS ni la CDC han cambiado sus recomendaciones. En caso de que este nuevo estudio que publican hoy también sea omitido, ¿qué más piensan hacer para conseguir su objetivo? Bueno, buena pregunta. La verdad que siendo sincero me sorprendería muchísimo que solo con esta carta la OMS dijera, sí, ahora lo aceptamos. Estas son cosas mucho más complejas, ¿no? Y esto es como otra piedra que se va añadiendo a la evidencia que va ayudando a cambiar la opinión de la comunidad científica, ¿no? Sobre todo es importante porque la revista Science pues está muy respetada en los científicos. Los científicos sabemos lo difícil que es publicar en Science y lo rigurosos que son y que ahí no publicas cualquier cosa si no está muy contrastada, ¿no? Entonces, está la visibilidad de Science, la utilidad es que hay muchos científicos que a lo mejor no saben o que pues tal y que ven esto y dicen, pues entonces esto seguramente tienen razón porque la revista Science no publica tonterías, ¿no? Pero ya, pues a partir de allí que esto lo acepte la CDC o lo acepte la OMS, pues seguramente llevará un tiempo, ¿no? Pero vamos, no se sabe. La CDC publicó hace 2 semanas unas guías sobre la transmisión donde decía exactamente lo que dice la carta. Vamos, un poco más confusamente, pero decían la forma principal bueno, incluso lo decían un poco a lo mejor incluso más fuerte que la carta de Science. Porque la carta de Science dice que hay una evidencia abrumadora que la inhalación produce el contagio, pero no dice que sea la mayoría. La CDC dijo que era la mayoría, que la mayoría del contagio era la inhalación. Que esto creemos que es cierto, pero en la carta no se dice todavía, ¿no? Y luego lo quitó, entonces, pero dicen que están trabajando y la verdad que hablamos con gente de la CDC y ellos están de acuerdo en que la inhalación es un camino muy importante, ¿no? Que es el camino mayoritario. Pero claro, luego ya también puede haber cosas de tipo o de política de la Casa Blanca o de política científica o de otras cosas o de simplemente científicos que están opuestos, por lo que esto no salga todavía, ¿no? Pero bueno, esto se irá viendo. Y pues la OMS también, pues la OMS la verdad que ha sido muy lenta y pues no lo sé lo que costará que lo acepten. O sea, sé que hay gente dentro de la OMS que está de acuerdo con nosotros, pero que también hay gente muy poderosa que está en contra, ¿no? Dentro de la OMS y que entonces ya cómo puede evolucionar esto, pues no lo sé. Yo no estoy ahí dentro y no sé cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? ¿Y qué más vamos a hacer? Pues vamos a seguir trabajando, ¿sabes? Tenemos muchos más artículos que estamos trabajando y pues vamos a seguir comunicando con la prensa y directamente con el público a través de Twitter y a través de todas las maneras que podamos para tratar de 2 cosas. Primero, convencer a estas organizaciones grandes, que al final es donde la gente escucha, y luego, pues, en todo caso, si mientras no escuchen, pues también poder convencer a hablar con la gente directamente y decirles cómo protegerse, ¿no? Esto último siempre va a ser más lento, ¿no? Porque cuando es una persona que, oye, pues a ver, estos científicos, pues sí, parece que son científicos muy buenos, pero ¿por qué no lo dice la OMS o por qué no lo dice la CDC, ¿no? Si fueran tan buenos les harían caso, ¿no? Entonces ya esto crea una duda y pues el alcance es mucho más pequeño. ¿Y qué le vamos a hacer? Es como funciona el mundo, ¿no? Pero nosotros, mientras tanto, lo intentamos. ¿Tiene alguna pregunta más, Adolfo? ¿La puede escribir? No sé si está escribiendo o no. A ver, veo que hay una nueva persona, Ricky Rubio, que se está conectando al audio. Si se conecta, puede preguntar, si no volvemos a dar vuelta por los que han preguntado ya.
Si no, Ricky, si tiene problemas con el audio, puede también poner la pregunta en el chat. ¿No? Bueno. Así ya veo que se ha conectado, Ricky. Si tiene alguna pregunta, puede quitarse el silenciador y preguntar. Si no, volvemos a dar la vuelta. Bueno, pues vamos a ver. Veo que también se ha unido Mega Noticias, que supongo que es David Silva. ¿Quiere preguntar? Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, parece que me enteré tarde. Mi nombre es Daniel Silva y tengo una duda porque parece que llegué tarde. Pensé que era a las 3 de la tarde y son un cuarto para las 3 acá. Quizás me atrasé yo 1 hora. Quizás se lo dije mal, lo siento si se lo dije mal. No, no se preocupe, por favor. Yo le pregunto inmediatamente en 30 segundos, solamente estoy chequeando que el audio esté bien aquí en producción. Vengo inmediatamente. Bueno, mientras tanto veo que Adolfo ha preguntado otra cosa. Y si quisiera saber qué tanto considera que ha influido la falta de recomendaciones sobre aerosoles en la segunda ola que atraviesa Europa. Bueno, pues esto lo he comentado antes. Es una cuestión más compleja para un epidemiólogo, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que una epidemia se controla o no se controla, y hay muchas razones como que se abrió demasiado pronto, se han permitido actividades en interiores sin mascarillas, como bares y restaurantes, por ejemplo en España, no ha habido suficiente rastreo de contactos ni suficientes tests. Entonces, estas son cosas que, independientemente de la comunicación de la transmisión por aerosoles, pues han permitido que el virus se expanda, ¿no? Pero esto es una parte también. Si se hubiera explicado más claramente cómo nos contagiamos, la mayoría de los contagios son por el aire, en lugares interiores, sin mascarillas, entonces se hubiera podido evitar que hubieran crecido las cosas tan deprisa, ¿no? Entonces, es una parte, pero no es todo. Para explicar la trayectoria de la epidemia en un país, pues es como los epidemiólogos utilizan unos modelos matemáticos muy complejos que consideran muchas cosas, ¿no? Entre las cuales están la parte de transmisión por el aire, pero hay también muchas otras cosas, ¿no? Daniel, ¿está listo? Estoy listo. Doctor, bueno, lamento el atraso, fue una confusión mía. Tengo preguntas que tienen que ver con cuestiones prácticas del día a día de las personas. Sí. A raíz de, o considerando toda la evidencia y lo que esta evidencia sugiere en los estudios que ustedes tienen, ¿qué se puede decir respecto, por ejemplo, de algunas costumbres que ya están muy extendidas, me imagino que en todas partes del mundo, respecto de los sobrecuidados, por ejemplo, que tenemos cuando llegamos a casa después de salir a comprar o de ir a trabajar, con el tema, por ejemplo, de la ropa? Hay muchas personas que todavía dejan los zapatos afuera, meten la ropa en una bolsa para lavarla inmediatamente. ¿Qué nos puede decir respecto de eso a la luz de la evidencia que ustedes tienen? Bueno, ahí eso más bien se refiere a la evidencia por superficies, ¿no? Que al principio de la pandemia pues nos dijeron que este virus se transmitía muy bien por superficies, y entonces pues todos empezamos a lavar las manos, a poner el correo en cuarentena y a lavar la compra y a cambiarnos la ropa. Entonces, esto se ha visto al cabo de ese tiempo que en realidad el virus se transmite bastante mal por superficie. Sí se puede transmitir, pero no se transmite bien, ¿no? Entonces, que muchas de estas, pero yo sí que veo que hay mucha gente, incluido yo hasta hace poco, que seguíamos a lo mejor con demasiadas precauciones, ¿no? Pero vamos, hablando con los expertos de este tema de superficies, lo que me dicen es que ellos simplemente pues se lavan las manos. Si viene la compra, pues después de tocarla y eso se lavan las manos. Que cocinan algo de la nevera, pues se lavan las manos antes y después y no se tocan la cara, ¿no? Pero a lo mejor cosas como quitarse la ropa al llegar a casa y ponerla en la lavadora, pues esto puede ser excesivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier virus que esté en una superficie, pues no es a lo mejor como una bacteria que puede estar infecciosa mucho tiempo, sino que los virus van perdiendo infectividad bastante deprisa, ¿no? En un día o 2 días. Entonces, a lo mejor, pues dejas la ropa y la dejas a lo mejor colgada durante un día o 2 y luego te pones otra ropa o cosas así. Incluso esto tal vez es demasiado, ¿no? Pero a lo mejor tampoco, cosas que no cuestan mucho hacer, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, pues llegas con la compra de casa y a lo mejor las cosas que
una caja de pasta que da igual, no hay que refrigerarla, pues la dejas en una esquina un par de días, por si acaso tiene un virus, pero vamos, y lo mismo con el correo, cosas así, pero vamos, ¿no? por casi un exceso de precaución, por si acaso, ¿no? Pero estas cosas son menos importantes. O sea, claramente lo que está claro es que debemos dedicar mucho más esfuerzo al aire que a este tipo de cosas de las superficies, sin descuidar. Parece que sí se puede transmitir por superficies. Hay un estudio en el Reino Unido donde compararon gente que se lavaba las manos muchísimo con gente que no se las lavaba, ¿no? Y los que se la lavaban mucho, pues bajaba el contagio el 16%, ¿no? Entonces esto quiere decir que sí hay una cierta cantidad de contagio por superficies, pero que no es la mayoría, ¿sabes? Si hubiera bajado el 100%, entonces sabríamos que este virus se transmite por superficies, ¿no? Pero como solo bajó el 16%, pues se sabe que es una parte más bien pequeña, ¿no? Y la parte más grande es la transmisión por aerosoles, por el aire. Entonces hay que enfocarse en eso, ¿no? Y hay que poner mucho más esfuerzo en ventilar que en desinfectar. Doctor, aprovecho de hacer un par de preguntas más. Usted me corrige o otro colega me detiene si es que estoy usando demasiado tiempo. Respecto del uso también de los escudos faciales. Hemos visto acá en muchos, incluso lugares cerrados, programas de televisión, diferentes lugares que están utilizando unas micas, no sé cómo se les dice allá en España, unos plásticos en la cara, un escudo facial básicamente, y no mascarilla. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el escudo facial sin la mascarilla sirve como una barrera efectiva o, como han dicho algunos especialistas también, no sé basados en qué evidencia, el escudo facial solo puede ser incluso otra razón de peligro porque se acumularían cosas justamente en ese calor que tiene el escudo? Los escudos faciales no sirven solos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nos estamos protegiendo del humo, ¿no? Y si no lleva un escudo facial, como está abierto, el humo se puede entrar por allí, ¿no? Entonces, los escudos faciales son útiles en una situación en la que la gente está tosiendo, ¿no? En un hospital donde hay gente que está tosiendo, entonces un trabajador de la salud puede llevar un escudo facial, además de una buena mascarilla, y entonces esto sí ayuda a proteger a que no vengan, digamos, estas gotas balísticas cuando la gente tose, sí que salen, ¿no? Que no impacten, ¿no? En vez de un escudo facial, la verdad que nosotros recomendamos más unas gafas cerradas, ¿no? Porque son un poco más fáciles de llevar y menos aparatosas que el escudo facial, ¿no? En cuanto, si uno solo lleva un escudo facial, pues entonces, y la gente no está tosiendo, pues en realidad sirve de poco, ¿no? Porque sí es cierto que los humanos damos calor y la pluma térmica humana somos como una bombilla encendida en todo momento, entonces al dar calor el aire que pasa con nosotros va subiendo, ¿no? Entonces, si llevamos aquí como una cosa cerrada así, los aerosoles que vienen se podrían quedar allí como atrapados, ¿no? Pero vamos, esto tampoco es muy importante, es más que no ayudan que perjudican, ¿no? ¿Algo más? Sí, doctor. Respecto de la publicación, que es básicamente lo que nos convocaba hoy día, la publicación en la revista Science, que me imagino que ya lo habló, muy breve entonces, ¿cuál es el principal objetivo de esta publicación? Uh-huh. Sí, bueno, pues la publicación resume, esta carta en la revista Science, resume un taller que de las asociaciones de las, ¿cómo se llama? Resume un taller de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que son las organizaciones científicas más prestigiosas del mundo, ¿no? Que se hizo hace como 3 semanas y que está disponible y se puede ver por internet. Entonces resume una serie de puntos que son las conclusiones de este taller, ¿no? Primero, que la evidencia de la transmisión del virus por aerosoles es abrumadora y se debe aceptar. Luego, que la separación entre gotas y aerosoles son 100 micras y no son las 5 micras que nos ha estado diciendo la OMS, ¿no? Que esto es un error. Es un error bastante gordo y que hay que pensar en que son 100 micras. Menores de 100 micras son aerosoles, mayores de 100 micras son las gotas, ¿no? Luego, que los aerosoles infectan muy bien, muy fácilmente en proximidad. Si dos están hablando, es como el humo, está muy concentrado entre las dos personas y ahí infectan muy fácilmente, ¿no? Pero también se pueden acumular en espacios interiores y causar eventos de propagación, como el caso del coro, del restaurante, todos estos, ¿no? Están las dos cosas, tanto la proximidad cercana se explica por aerosoles y el contagio en compartir una habitación también se explica por aerosoles, y esto es la mayoría de la transmisión, ¿no? Y lo de que las gotas se contagian en proximidad cercana, que esto no es correcto, esto también lo dice, ¿no? Esto es un error histórico que he explicado antes, ¿no? Y, bueno, pues que hay que enfocar, al darse cuenta que la transmisión sobre todo va por los aerosoles, hay que enfocar las medidas de protección sobre todo a los aerosoles, ¿no?
Entonces, es pensar como un humo que se acumula en los espacios cerrados y queremos respirar el menor humo posible, ¿no? Que pensar que todas las personas en esos espacios están exhalando humo y los demás queremos respirar el menor humo posible porque el humo es el virus, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que se puede hacer afuera, hacerlo afuera, ¿no? Los días que se puedan, las situaciones que se puedan. Y si no se puede, pues hay que ventilar. Hay que hacer que adentro sea lo más parecido a afuera posible, ¿no? Entonces hay que ventilar, hay que abrir las ventanas de manera que si hay alguien que está allí, que está exhalando estos aerosoles infecciosos, que al ir ventilándose el aire no dan tiempo que se acumulen para que la otra persona que está en ese espacio los pueda respirar, ¿no? Y si no se puede ventilar con abriendo las ventanas, pues entonces hay que filtrar, ¿no? Con filtros EPA, otro tipo de filtros, para quitar el virus del aire. Y también pasar el menor tiempo posible con la menor gente posible en interiores, ¿no? Estas son las medidas que sirven para que respiremos menos virus, ¿no? Además de lo que ya nos han dicho, llevar las mascarillas, pero llevarlas bien puestas, ¿no? O sea, porque si uno lleva la mascarilla pero tiene un hueco, por ahí entran y salen los aerosoles, ¿no? Para unas gotas, un parapeto nos sirve, ¿no? Viene un proyectil y lo para. Pero para un aerosol, que es como el humo, puede entrar por los huecos, ¿no? Entonces hay que ajustarse bien las mascarillas, ¿no? Bien ajustadas a la nariz, bien ajustadas de manera que no queden huecos. Y también pues hay que mantener la distancia, porque precisamente al estar hablando con alguien, el humo está muy concentrado en medio, pero si vamos haciendo cada vez más distancia, igual que si estuviéramos hablando con un fumador, pues el humo, digamos, se va diluyendo y respiramos menos virus, ¿no? Y sobre todo, pues es muy importante ponernos la mascarilla al hablar y no dejar que nos hable nadie sin mascarilla, ¿no? Por esta misma razón, porque al respirar salen muchos más aerosoles respiratorios, ¿no? Y hay que seguir lavándose las manos porque también se puede transmitir el virus así, pero ya no a lo mejor no es la única cosa ni es la cosa más importante que tenemos que hacer. ¿Puedo hacer la última, doctor, o me estoy...? Venga, la última. Lo último. Me están, acá en Chile, al menos algunas personas se están acercando con supuestas soluciones tecnológicas que podrían ser alternativas a los filtros EPA, porque tal como hablamos la última vez, los filtros EPA son efectivos, pero tienen un costo elevado. Por lo tanto, es importante saber separar entre soluciones que puedan ser efectivas o eficaces y las que no. Y me ofrecen purificadores de aire por filtración eléctrica. ¿A usted le suena eso? Dicen que son lo mismo que los EPA, pero son más económicos. ¿Me podría, lo que usted conoce al menos? Bueno, nosotros... No lo sé. Oh, perdón, se me ha descargado esto. Nosotros no recomendamos los filtros, lo que no son filtros, ¿no? Sí que funcionan, o sea, hay varias tecnologías, como tecnologías de oxidación, de plasmas y de iones, que es esto eléctrico que dice usted, que sí se ha demostrado que pueden destruir virus, ¿no? A lo mejor virus parecidos o este virus, ¿no? Entonces, es mejor tener eso que no tener nada, ¿no? Pero también al final estas tecnologías funcionan a base de hacer química, producen reacciones químicas a través de los iones o de oxidación que atacan a las moléculas del virus y a partir de ahí lo desactivan, pero no se quedan ahí, también atacan a las moléculas por ejemplo, de los compuestos orgánicos volátiles que son muy abundantes en el aire interior, ¿no? Y pueden producir compuestos tóxicos como el formaldehído, peróxidos, cosas así, que luego respiramos, ¿no? Entonces, pues nosotros no lo recomendamos, ¿sabes? O sea, no sé, esto no se ha estudiado. Muchos fabricantes de estos equipos de iones y tal me escriben, dicen que funciona muy bien para matar el virus. Y digo, pues sí, pero mándeme usted un estudio donde demuestre que no están produciendo formaldehído o que no están produciendo peróxidos y tal. Y de esto no me ha mandado nadie ninguno, ¿no? Yo creo que no se ha estudiado. Entonces, es muy peligroso o mediano, pues esto no se sabe, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que los filtros son seguros y funcionan muy bien. Entonces, nosotros recomendamos los filtros, ¿no? Y se puede hacer un filtro EPA, digamos, son más caros, o con un ventilador de los de no pasar calor, se puede, digamos, pegarle con una cinta un filtro de aire acondicionado y eso vale la décima parte. A lo mejor por 30 o 40 dólares uno puede tener un filtro que funciona también muy bien para quitar los virus del aire interior, ¿no? Y si miran nuestras preguntas frecuentes, pues allí hay una foto y hay unas referencias de cómo se puede hacer esto, ¿no? Entonces, esto la verdad que yo creo que en todos los países se debería hacer de forma masiva. Mucha gente tiene ventiladores o son cosas más baratas, más fáciles de producir, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, pues ya hemos hecho una ronda por todos los que están. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, yo tenía una pregunta.
Sí, Rafa, por favor. Sí, yo tengo dudas con el tema. Aquí es muy controvertido aquí en España el hecho de que se compara mucho, por ejemplo, que en tren viajan todos los pasajeros, viajan todos con mascarilla, pero viajan todos juntos. Luego está el tema del metro. Luego los sitios, por ejemplo, los estadios tienen que estar vacíos, los estadios de fútbol, pero están al aire libre. Entonces, y luego me preocupa mucho, entiendo que aquí, ¿qué es la clave? Que la gente hable, que la gente grite. Digo, ¿se puede obligar a la gente a que vaya en silencio en el tren para que sea más seguro? Porque entiendo que el hablar cada vez se entiende como algo de riesgo, ¿no? Sí, y sí. me gustaría saber algo en este sentido, porque entiendo que en los bares pasa lo mismo. No es lo mismo un bar que un restaurante porque se puede hablar más pausado, están quietos. No sé cuáles son esas diferencias que, por ejemplo, han hecho que en Francia se cierren los bares, pero no se cierren los restaurantes. Bueno, claro, estas medidas también siempre tienen una componente, digamos, político-económica social, ¿no? Y ahí no voy a entrar. Pero respecto a cómo seleccionar qué actividades son más peligrosas o no, pues está claro que actividades en silencio son menos peligrosas, ¿no? Entonces, si se pudiera decir, bueno, pues hablar lo menos posible, esto sí es una buena medida, ¿no? Porque al hablar salen 10 veces más partículas respiratorias que simplemente al respirar, ¿no? En principio salen 10 veces más virus y al cantar o gritar pues 50 veces más, ¿no? Entonces sí, sitios donde se habla menos son menos peligrosos, ¿no? Luego cuando me dice pues el transporte público, el metro, el tren, un bar, allá depende mucho de la ventilación en cada sitio, ¿no? Que depende de cada uno, pero hemos visto, pues hemos estudiado un metro en Europa muy importante y otro en Estados Unidos y la verdad que tienen unas tasas de ventilación dentro de los vagones que son altísimas, ¿no? Entonces, mientras no estén muy llenos y la gente pueda mantener una cierta distancia, la verdad que el metro no me parece un sitio peligroso dentro de los vagones, ¿no? Luego, si están los andenes muy llenos, esto ya no lo sé, esto ya no lo he visto. Me gustaría si alguien pudiera medir el CO2 en un viaje de metro entero y ver cuánto aire exhalado hay a lo mejor en los túneles, ¿no? Pero esto ya no lo sé. Pero no, a lo mejor no es el sitio más peligroso, ¿no? Igual un bar que tiene gente y están hablando y no llevan mascarillas y está cerrado, la tasa de ventilación, porque por ejemplo en algunos de los metros que hemos visto cambian el aire 20 veces por hora y a lo mejor hay un bar que la cambian una vez por hora. Entonces, si hay alguien ahí respirando virus, se acumula mucho más, ¿no? Entonces, esto depende, ¿no? Y también pues hay bares y bares. Si hay un bar que puede abrir las ventanas, esto es mucho más seguro, ¿no? Si es un bar que por la razón que sea es un interior y no tiene ventilación, tiene como una unidad split de aire acondicionado, pero no, que enfría el aire pero no lo cambia, esto es más peligroso, ¿no? Y ahí habría que poner filtros si es que lo dejan mantener abierto, ¿no? Pues le he contestado más o menos. Sí, sí, yo creo que sí. Me parece interesante lo del silencio porque es un factor que no se tiene en cuenta y quizá no lo he oído en ningún sitio, pero claramente parece que es un peligro. O sea, si vamos a viajar 30 personas en un mismo vagón durante 3 horas en el tren, a lo mejor sería conveniente que les dijeran a todos que aunque lleven mascarillas, el silencio sea obligatorio. Sí, esto sería una buena idea. Y se sabe bien, no es una cosa, científicamente no es una cosa controvertida y se ve muy bien que, por ejemplo, en coros o en bares donde tienen la música muy alta y gritan, o en karaokes hay un montón de contagios. Y en sitios más en silencio no se ven de la misma manera, ¿sabes? O sea, en bibliotecas o en cines y tal, que yo sepa, no, igual ha habido contagios, pero no es lo mismo que los coros, ¿no? Que de repente, como coro que hemos estudiado, que uno contagia 52 en 2 horas, esto es algo extraordinario, ¿no? Y tiene que ver con hablar y con que se sabe desde hace mucho tiempo que salen, o de cantar, que salen más virus al hacer esto, ¿no? Entonces esto sí se debería hacer hincapié y decir, bueno, pues si quiere usted hablar, no en el tren, claro, pero si quieren hablar, pues vayan afuera a hablar, afuera con mascarillas y entonces hablen allí y cuando ya vengan adentro, pues ya tratar de mantener el silencio, ¿no? Lo que se pueda de manera creativa, de manera que cuando estamos expulsando más virus lo hagamos en un sitio donde es menos peligroso, ¿no? Hay menos probabilidad que otras personas respiren ese humo, digamos. Una pregunta también técnica sobre estos dispositivos que miden el CO2. Entiendo que se estará disparando su demanda. No sé si hay capacidad, si esto resulta que hay que tenerlo en cuenta en todos los interiores, me pregunto si hay dispositivos de estos para todo el mundo, para todos los colegios, para toda la gente que quiera medir este nivel de CO2 en el aire.
Hombre, no les sé decir, pero lo que me dice la gente que los trata de comprar es que sí que los ha conseguido, ¿no? Hay modelos en particular, pues mira, este modelo que lo he puesto yo por internet y tal, ahora me dicen que no lo encuentran porque a lo mejor, como lo hemos dicho algunos científicos, pues este modelo en particular está agotado, ¿no? Pero la gente me dice que puede encontrar otros modelos. Hay una cosa y es que tiene un cierto coste, pues los modelos tienen que ser con tecnología, se llama de infrarrojo no dispersivo o NDIR, ¿no? Y suelen costar entre 100 y 200 euros, ¿no? Hay unos más baratos, pero no miden el CO2 en realidad. Entonces, estos no lo recomendamos, ¿no? Si valen 30 euros, esto no está midiendo CO2, está midiendo otras cosas y lo llama CO2, ¿no? Entonces, pues el mismo coste limita que haya una gran demanda, ¿no? Y también, pues eso que se pueden compartir, por si uno dice, una escuela, hombre, idealmente, y esto ya no solo ahora, sino de ahora en adelante, pues yo diría, en cada clase de una escuela tendrían que tener su medidor de CO2, igual que tienen su reloj, para asegurarse en todo momento que ventilan bien, ¿no? Porque se sabe que si el CO2 sube, baja, la gente se aturde y baja el rendimiento intelectual y baja el aprendizaje, esto ya se sabía de antes, ¿no? Entonces, pero ahora, pues si no hay, claro, cuesta dinero y tal, pues decir, bueno, pues por lo menos que tengan uno en el colegio y de 8 a 9 en esta clase, de 9 a 10 en esta clase, de 10 a 11 en esta clase y lo vayan compartiendo y vayan viendo, a ver, pues aquí en esta clase tengo que abrir, si lo van haciendo todos los días, como un experimento, incluso que participen los estudiantes en este experimento, pues entonces se puede ir aprendiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para reducir la concentración de CO2 y aumentar la ventilación, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Y si tiene alguna pregunta más, se pueden quitar el mute, el silenciador, y si no, lo dejamos ya. Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, muchas gracias por su tiempo. Y estoy grabando esto por si alguien quiere usar las imágenes, lo voy a colgar en la internet y les envío el enlace cuando esté puesto, ¿no? Ya si ustedes quieren usar las imágenes o lo que sea, ya como quieren. Y les pido que si publican algún artículo, por favor me lo envíen por correo, me envíen el enlace de manera que pueda también yo darle difusión a lo que ustedes escriben, ¿no? Ya no veo más, pues nada, muchas gracias. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Que les vaya bien el día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.